Malas lenguas dicen que Felipe VI es realmente el virrey de Marruecos en España. Bueno, se podría llegar a pensar, dado los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad y que ponen de relieve el que España ha caído en definitiva desgracia después de muchos siglos de estar en manos de unos desgraciados que han ido absolutamente a sus propios intereses o a los de otras naciones y no al interés de España ni de su sufrido y resignado pueblo español. Sea como fuere, el caso es que en el 2016 Manos Limpias tuvo la desdichada ocurrencia de presentar una acusación en contra de la infanta, la hermana del rey, solicitando para ella 8 años de prisión. El secretario general de Manos Limpias era Miguel Bernat y muy poco después, tanto Miguel Bernat como Luis Pineda, presidente de Ausbank, fueron acusados de un delito de extorsión contra la banca. 5 años después, es decir, en 2021, la Audiencia Nacional confirma una condena en contra de Luis Pineda de 8 años de cárcel y contra Miguel Bernat de 4 años de cárcel por haber extorsionado a la banca. Ahora el Tribunal Supremo acaba de absolverlos a los dos. No habían cometido ningún delito. Bueno, no habían cometido ningún delito legal. Sí un delito en contra de lo que por ahora vamos a llamar el poder fáctico. El poder fáctico que no es un estado profundo, sino que es el estado que descaradamente actúa como poder fáctico al margen de la ley, cuando no torticeramente utilizándola. No habían cometido ningún delito, excepto el delito de acusar a la infanta, a la hermana del rey. Y esto es una osadía que en España se paga siempre muy, muy cara. Como muy cara pagó su osadía la jueza Corocillán, esta que quiso investigar en el 11M cuando el gobierno profundo del mundo, vamos a llamarlo así en general, y también su sucursal en España, su embajada en España, determinó que al 11M había que echarle tierra. El 11M había sido aquella payasada que la justicia, es decir, había determinado que había sido, y que 4 fantoches habían organizado nada más y nada menos que el atentado más grave ocurrido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta pobre mujer fue inhabilitada de su profesión, de su carrera como jueza, y sometida a una presión que le llevó a lo normal cuando a alguien le presionan y le presionan profesionales de verdad. Cuando le presionan profesionales de esto que por ahora vamos a llamar el poder fáctico. Y al final terminó en lo que antes se llamaba un manicomio y que ahora se llama, con otras palabras, un manicomio. Es decir, siguió la misma suerte que seguían aquellos desdichados que en la Unión Soviética se oponían al régimen o se oponían a los negocios de los dirigentes del poder fáctico o se oponían a la implantación de ese nuevo orden mundial que venía a salvar al mundo llamado socialismo o internacional socialismo, es decir, global socialismo. Es curioso, estamos en algo muy parecido, ¿verdad? Algo que termina en la anulación de la propiedad privada, no tendrás nada y serás feliz. Literalmente, el internacional socialismo. Niñán, en su día capo supremo de la PSOE, de la banda del PSOE, o de la partida del PSOE, o del partido del PSOE, sigue libre a pesar de haber sido condenado en firme, algo que el actual capo supremo de la PP, del partido PP, de la banda PP, de la partida PP, le parece muy bien. El mismo que acaba de decir que no piensa llevar a declarar a la mujer del actual César, de Pedro Sánchez, al Senado, pues porque, hombre, ese no es su estilo, ¿verdad? Ese es por una cuestión, digamos, de estética, no de connivencia entre bandas, partidos, entre gente de la misma profesión, del mismo gremio. No, no, no.
Allá van leyes do quieren reyes, decían antes. Pues bien, allá va jurisprudencia donde lo requieren los poderosos. Y de ahí surge la doctrina Botín, solo para el señor Botín, y surge la doctrina Infanta, solo para la doctrina Infanta. O sea, es una jurisprudencia personalizada, bueno, de desastre, de desastrería artesanal de la de toda la vida, trabajos bien hechos, ¿verdad? Estos que hacen que la ley pueda seguir siendo nominalmente igual para todos, pero la jurisprudencia no. Y la aplicación de la ley, por tanto, deja de ser igual para todos. Y además se hace esto obscenamente, quiero decir que no hay que esconderse tras un estado profundo, como por lo visto hacen ciertas élites, desde las sombras, manejando el mundo, impunes ante todo. No, no, aquí el manejo de la impunidad se hace de cara a todos los que luego van a qué, a refrendar el que esos poderosos, esas élites, aquí convertidas en estado fáctico, puedan ser estado fáctico y puedan, por tanto, reírse de la ley, reírse del pueblo español, no reírse de la historia, porque la historia es esto lo que hacen ellos. La historia de España, por desgracia, de los últimos siglos es exactamente esto. ¿Y qué sucede cuando la historia de España es exactamente esto? Bueno, pues sucede una cosa muy lógica. Pueblo, el sufrido pueblo, este que no es poderoso, ni forma parte de los sirvientes del poder, ni de los enchufados del poder, de esas castas de caciques, pues lo que aprende a lo largo de los siglos es que poder es el poder y además es muy peligroso. Por tanto, aprende a qué. A que es mejor pasar desapercibido, no señalarse y, por supuesto, no estorbar los negocios y los planes de los políticos. Este es el error que cometieron en Manos Limpias, este es el error que cometió la jueza Orocillán y que algunos otros han cometido, bueno, por un exceso de entusiasmo, un exceso de credulidad, en el que de repente piensan que toda esta fraseología, toda esta parafernalia, toda esta gran farsa, este gran timo propio de trileros y estafadores, pues era real y que verdaderamente existía pues, una legalidad que era legítima y que es legítima, un Estado de Derecho, una igualdad ante la ley, incluso una democracia. Es decir, un régimen en el que manda el pueblo, no una cleptocracia, un régimen en el que mandan los ladrones, los criminales, los presuntos delincuentes. Y pues son presuntos delincuentes, ¿por qué? Pues porque se encuentran a salvo tras esas barreras que impone la legalidad ilegítima, que ellos mismos establecen. Esto es peligroso, ¿verdad? Es peligroso enfrentarse a esta gente y es peligroso, bueno, por lo mismo que es peligroso enfrentarse a la mafia. Porque, verán, estamos aquí, y esto desde hace siglos, ante una mafia política. Una mafia política contra la que tuvo que protegerse en Italia el pueblo siciliano, el pueblo de Nápoles, el pueblo italiano en general, creando una mafia propia contra el poder, otro poder. No hay ninguna forma de luchar. No hay ninguna forma de luchar porque no existen cauces legales para poder luchar pacíficamente contra el poder tiránico. Por aquellas mismas fechas en las cuales Salamanca se hablaba de que el tiranicidio era legítimo, es más, casi obligado. Y estaba de acuerdo el propio rey Felipe II en aquel asunto, no así el propio rey de Francia, que se indignó muchísimo. Estamos gobernados y ahora además esto se ha hecho expresa, grosera, grotescamente manifiesto, sin ningún pudor ni ninguna vergüenza, por unas bandas mafiosas políticas, que son las que en el fondo controlan a los partidos, controlan la administración, controlan el Estado, lo controlan todo. Lo controlan todo y además de una forma directa. Quiero decir, los mafiosos americanos, los mafiosos de todos sitios, en general tenían que sobornar, que coaccionar o que extorsionar a los garantes de la ley, a la policía, a los jueces, a los alcaldes, a los senadores, a los congresistas. Aquí no. ¿Por qué? Bueno, por algo muy sencillo, porque aquí directamente le pagan la nómina y deciden el futuro de su carrera profesional. La de ellos y la de sus niños y niñas. Y además, por si todo esto falla, deciden arruinarles la vida.
Pobre Corcillán. No entró en nada de eso y al final pues le aplicaron la solución final. La solución final que en este caso consistió terminar en un manicomio. En otro caso puede significar terminar en una incineradora o bajo tierra. Cuando menos con la vida arruinada. Ahí están los sicarios de Hacienda para esto. Eso es algo que funciona en el 90 y tantos por ciento de los casos. ¿Exagerado todo esto? Lo estamos viendo todos los días en las noticias. ¿Y por qué nadie hace nada y dice nada? Pues porque el pueblo español, la inmensa mayoría, no son tontos y saben que estamos gobernados desde hace siglos y ahora ya, grotesca, grosera y expresamente, por unos capos de bandas mafiosas políticas. Lógicamente, aliados y en connivencia con el poder económico, con el poder religioso, con el poder incluso cultural, con todas las otras derivadas de poder que existe cada uno viviendo de su negocio. Al final, unos negocios que confluyen todos en el mismo negocio. Robarnos. Vivir de nosotros como parásitos. Nos quitan el 50% de lo que ganamos y lo que trabajamos. Mucho más de lo que se le quitaba en la Edad Media a los pobres siervos campesinos. No sucede nada porque en España la gente tiene muy claro que no estamos gobernados por gobernantes de verdad legítimos. Bueno, que con errores intentan llevar a cabo una tarea mínimamente digna, mínimamente moral. No, estamos gobernados por la mafia política. Y por tanto saben muy bien cómo se las gasta la mafia política y saben de las consecuencias de señalarse. Por eso nadie se señala. Todo el mundo agacha la cabeza, trata de pasar desapercibido. Qué curioso, incluso Franco. ¿Recuerdan aquello de no se meta usted en política? Bueno, pues le faltó al hombre añadir no se meta usted con los políticos. Sí, era un dictador, era efectivamente. Era un dictador y además no dejó casi espacio para el negocio político, para que las distintas bandas ellas trapichearan y se dedicaran a su negocio, a robarnos a nosotros, a luchar por el poder, a repartirse los barrios, repartirse las ciudades, repartirse las provincias, las regiones, a repartirse el territorio de la mafia y entonces, pues cada uno en su territorio, pues llevar a cabo ¿qué? La protección, entre comillas, a los ciudadanos. Igual que la mafia. Vivimos así en una especie de esquizofrenia, de esquizofrenia, entre lo oficial y lo oficioso, entre lo que todo el mundo sabe, entre esa verdad que se silencia, entre ese silencio estruendoso que grita la verdad, pero que nadie se atreve a oír y nadie se atreve a reaccionar, aunque se den por aludidos. Estamos ante la verdadera máquina de acabar con un pueblo, con una nación y de los sueños de todos nosotros. Excepto de esos 500.000 que se fueron el año pasado, jóvenes, bien preparados en su mayoría, que se fueron al extranjero hartos de que les robaran aquí, hartos de no tener esperanza, futuro ni sueño, hartos de esta mafia política. Como se están yendo a mansalva empresarios que venden sus empresas también a extranjeros, y hartos ya de que les roben, los extorsionen, hartos de vivir en esta clestrocracia, se van a otros lugares con ese dinero recién cobrado para montar y su negocio y rehacer su vida en un lugar donde mínimamente se pueda respirar con dignidad, con libertad y con esperanza. Eso no sucede en España. Ahora mismo, ¿cuántos son los jóvenes que tienen trabajo y que no tienen trabajo en España? Somos el país europeo con mayor índice de desempleo juvenil. Jóvenes formados en su inmensa mayoría deseosos de tener, bueno, lo mínimo que tuvieron sus padres, pero que ahora que ven cómo sus padres vivían muchísimo mejor de lo que ellos pueden aspirar a vivir. ¿Cuántos pueden comprarse una casa? ¿Cuántos pueden comprarse siquiera un coche? No hace falta que venga la Agenda 2030 aquí a España. Por favor, no nos visiten. Si ya estamos en la Agenda 2030 prácticamente. Si estamos ya en esa apoteosis de pobreza, de servilismo y de sumisión. Pasen de largo de nosotros. Nos tienen seguros ya. A España la tienen segura. Tan segura como que la van a descuartizar en muy poco tiempo y la van a entregar a potencias extranjeras, una de ellas la potencia extranjera más débil que teníamos en estos últimos años, nuestro vecino del sur.
Estamos ya en la Agenda 2030 aquí en España. Por eso huyen de aquí. ¿Y saben por qué huyen de aquí los jóvenes? Y huye todo el que puede. Y últimamente, estos últimos años, huyen en desbandada. ¿Saben por qué lo hacen? Porque no hay un muro de Berlín. Este es el problema que se va a encontrar la mafia dentro de poco, porque ¿quién va a pagar su extorsión? Cada vez son menos los que pagan su extorsión y cada vez tienen que pagarle a más sirvientes, a más enchufados, a más bocas agradecidas, a más parásitos. Y este es el problema con el que se va a enfrentar, quizás antes de que se termine de implantar la gran tiranía de la que llaman Agenda 2030. Una gran tiranía que está por ver si se va a implantar definitivamente o no, porque quizás nosotros, España, por sus características sociopolíticas y económicas y culturales e históricas, con esa larga tradición de caciques mafiosos, termine de golpe en la Agenda 2030, siendo la que más destruye su economía, siendo la que más empobrece a sus ciudadanos, siendo la que más multiculturalidad tercermundista trae para poder sostenerla a costa de los ciudadanos que pagan la mordida, los impuestos, la protección a las bandas mafiosas. Y puede que todo eso se venga abajo porque seamos casi los únicos que de verdad nos hemos adelantado a entrar en una Agenda 2030 que finalmente no se implanta. O cuando menos no se implanta en esos términos terribles como los que ya estamos casi viviendo aquí en España. Sí, es verdad que aparentemente los bares están llenos, las tiendas, esto, lo otro. La gente se acomoda. Los españoles se acomodan. ¿Por qué? Porque no queda otra, porque llevamos siglos sabiendo cuál es la alternativa a no acomodarse, a no resignarse, a no pasar desapercibidos y no llamar la atención. La alternativa es muy seria. Procellán, bueno, estos hombres que decidieron denunciar nada menos que a la hermana del rey. ¡Qué ocurrencia! O aquellos que se pusieron a salir en una foto con los sindicatos, ¿con quién? ¿Recuerdan ustedes este tipo que era Gerardo Díaz, el presidente de los empresarios, que se negó a salir en una foto que necesitaba con los empresarios el presidente Zapatero? Y lo necesitaba de forma vital para la prosperidad de su negocio, que es seguir mandando, estar en el poder, ocupar el mayor territorio posible de poder y por lo tanto terminó en la cárcel. Resulta que este sí era corrupto. Empezaron a aparecer de repente, se le investigó y empezaron a aparecer muchas cosas turbias que tenía este hombre. Se permite la corrupción. Se permite la corrupción porque es un instrumento perfecto para tener trincada a la gente, a todo el mundo, especialmente a los funcionarios, pero no solo a los funcionarios. Se permiten las corruptelas, se permite esta cascada de pequeña corrupción, este entramado profundo de corrupción, de omisión de la ley, porque así alguien está sujeto no a la ley, está sujeto a sus propios pecados. Se fomenta que la gente caiga en el pecado y entonces una vez que ha caído en el pecado ya los tienes ahí. En Eslovaquia acaba de ganar a alguien las elecciones que no es muy proclive a esta burocracia de Bruselas, que bueno que ha adquirido los hábitos de lo que ha sido siempre el gobierno español durante los últimos siglos, pero que lo único que reprocha aquí al gobierno de España es aquello de manca fines, falta figura, no sé tan groseros, no sé tan descarados, no veis las cosas así, porque esto lo que puede hacer es terminar. No se preocupe usted, dicen de aquí, no se preocupe, esta gente no se levanta, esta gente ya está ya acostumbrada durante siglos a esto, ¿no? Y esto forma parte del espíritu del pueblo español, ya se ha incorporado a su propia genética social, cultural, incluso psicológica, individual. No hay problema ninguno. Pero es que en Eslovaquia ha ganado ya alguien que es muy amigo de Orbán y que ve con muy buenos ojos a Putin. Es decir, acaba de salir otra nación que se opone al imperio del nuevo orden mundial, de la agenda de Bruselas, de esa nueva Roma, de ese nuevo Vaticano con su nueva religión. Y esto al final, si termina en Austria ganando los que llaman ultraderecha, si en Alemania
sucede también lo mismo, muy difícil porque lo van a impedir al modo español, pero si sucede lo mismo al modo español o al modo estadounidense, cuidado, que se han incorporado a esto, han recuperado la herencia española, pero la herencia española mala, no la buena. Si finalmente resulta que en Holanda gana también este tipo que es un ultraderechista, si en Francia Le Pen gana, oh Dios mío, España se queda sola como vanguardia de esa Agenda 2030, como siempre entra solita en lo peor de la historia. Y ahí nos podemos ver. Nos podemos ver perfectamente ahí, a contrapelo de nuevo. A contrapelo y recibiendo entonces el justo castigo de esa Roma, nuevo orden mundial, que no paga traidores. Traidores con su propio pueblo. Que no sostiene a traidores de su propio pueblo. Pero esto a lo mejor sucede ya cuando España ha entrado definitivamente en lo peor de esa Agenda 2030, que es todo. Estamos ahí. Estamos en una cleptocracia, en un gobierno de ladrones, en un gobierno de bandas mafiosas. Es el régimen. Es lo consustancial a un régimen que se llama de transición. Y se llama transición y todo el mundo habla del régimen de la transición porque todo el mundo tiene claro que todavía no hemos llegado a la democracia en el Estado de Derecho, sea así de descarado. Si está en el consciente colectivo de todos, incluso los que defienden esa Constitución. Hecha medida para ser distorsionada, estirada, achicada como un chicle, burlada, violada fácilmente. Bueno, estamos en la transición, en un régimen de transición. Vamos a llamarlo así. Un régimen de transición que no es un régimen democrático ni un Estado de Derecho, en absoluto. Por eso está pasando todo lo que está pasando. Por eso no hay reacción ninguna. Por eso España será desmembrada en breve, mucho antes de lo que imaginamos, de lo que incluso imaginan sus propios traidores autores, y con consecuencias nefastas, no solo para el pueblo español, sino quizá para toda Europa. Y ahí vendrá la venganza española, de esa forma indirecta, como una especie de justicia cósmica, divina, o simplemente como una realidad que es fruto de las consecuencias de las decisiones que han tomado esas cúpulas políticas en Bruselas y en España. Las bandas mafiosas